Muy buenos días a todos, bienvenidos sean a la lección número 3. La lección anterior estuvimos viendo cómo Dios movió al profeta Elías para mover a su pueblo, que estuvieran entre medio, no estuvieran más entre medio de dos aguas, no estuvieran con ese titubeo, con esa duda en la fe. En la clase de hoy, pues, vamos a ver al rey Ezequías y el profeta Isaías, que es la historia que se les envió para la tarea. En la lectura era Segunda de Reyes, capítulos 18 y 19. Es bastante larga la lectura, hoy la vamos a resumir cuando estemos contándola. Y bien interesante, bien interesante. Vemos como poco después de que vimos el suceso de Elías, que nuevamente les muestra quién es el verdadero Dios, cómo vuelven otra vez a caer en idolatría y el reino del norte cae. Y eso es lo que vieron también en el video de introducción, que era parte de la tarea. Tenía esa pequeña introducción. Ahora pues nos vamos a mover al reino del sur, Judá, que es de donde iba a quedar el remanente fiel. Muy bien. Ya saludamos, vamos a comenzar con una oración. Oramos. Oh Señor, tú eres un castillo fuerte que puedes protegernos de nuestros mayores enemigos, el diablo, el mundo incrédulo y nuestra propia naturaleza pecaminosa. Envía tu Espíritu Santo a través de tu santa palabra para que crezcamos en fe y tengamos la fuerza para acudir a ti en oración de manera continua y con fervor. Al igual que el rey Ezequías lo hizo cuando estaba rodeado por el poderoso ejército asirio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Una historia bien interesante, la de hoy. Vamos a continuar como de costumbre con el método de las 4C para leer y entender Reyes, Segunda de Reyes 18 y 19, que es la historia de hoy. Y vamos a ver las diferencias también entre las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Muy bien. Esta fue la pregunta del captar. ¿Qué es un profeta en el Antiguo Testamento? ¿Quién es un profeta en el Antiguo Testamento? ¿Cuáles eran esas cualidades o esas cosas que distinguían a un profeta en el Antiguo Testamento? Tengo la mano de Jesús. Sí, profe. Yo creo que, bueno, no creo, la escritura nos muestra que un profeta era prácticamente la voz de Dios hacia el pueblo de Israel. Es el que tenía una comunicación directa. Y el Ah, mismo libro de los Hebreos en contexto, ¿no? No lo dice que, refiriéndose a los tiempos antiguos, dice en otros tiempos el Padre nos habló por medio de los profetas. amén. Entonces, Dios nos eran, como dice, los intercomunicadores entre Dios y el pueblo. Sí, muy bien, muy bien. Como acaba de decir el hermano, el profeta era una persona que hablaba de parte de Dios. Era como decir la boca de Dios, no de él mismo, sino que Dios se comunicaba con él. Esa era la manera que Dios escogió en el Antiguo Testamento, hablarle a su pueblo por medio de los profetas. Y era una clara proclamación de la palabra y de la voluntad de Dios, no de la voluntad de esa persona que estaba llevando la palabra. Fíjense que siempre decía, el Señor Jehová dice así. Eh, Se lo revelaba a ese profeta y él pasaba el mensaje para quien fuera. Podía ser para el pueblo, podía ser para alguien en específico, pero era la voluntad de Dios a través de los profetas. Muy bien. ¿Qué otros detalles podríamos ver de la profecía en el Antiguo Testamento? Eh, ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué otros detalles ustedes pueden ver de las profecías en el Antiguo Testamento? Que todas las profecías, tal y como se hacían, se cumplían al 100%. Inclusive se dice que profeta que lo que dijera no se cumpliera en su totalidad, dice el tal profeta no es de Dios. Exactamente. Eh, Vemos que muchos de los profetas, como lo fue, ¿verdad? Moisés, Samuel, Natán, Jonás, Isaías, Jeremías y otros, eran los voceros, ¿verdad? De Dios. Y como está diciendo el hermano aquí, todo lo que ellos decían se cumplía, porque no era la voluntad de ellos, era la voluntad de Dios. Esa era la diferencia entre un profeta verdadero de Dios y un falso profeta.
Y muchas veces también vemos que no solamente profetizaban de eventos futuros, muchas veces profetizaron acerca del Mesías venidero, que sí era algo futuro, pero era una profecía mesiánica, como todos ustedes saben desde el Génesis, en la caída del pecado. Por eso era que ya Dios no se comunicaba directamente, como fue al principio con Adán y Eva, que podía comunicarse directamente. Después de la caída en el pecado, pues obviamente, pues vinieron los profetas para comunicarse con su pueblo. Esa fue la manera que Dios se comunicó con ellos. Y la primera profecía la hizo el mismo Dios, en ese mismo momento ante la caída del pecado, cuando le dice, tu simiente le molderá en el calcañal, o sea, refiriéndose al diablo y esta, la simiente de Eva, o sea, el Mesías, el que iba a venir, le va a aplastar la cabeza. Esa era una profecía mesiánica. Y en Moisés vemos profecías mesiánicas, Isaías vemos muchas también, Elías también, David en los Salmos también. Todos esos eran profecías mesiánicas, o sea, del Salvador que iba a venir, la promesa. Y vemos también que no siempre se trata, ¿verdad?, de lo que va a ocurrir en el futuro, ¿sabes? De que este país va a tener esto, esto, lo otro. No, en el Nuevo Testamento, si se fijan, lo que habla más mayoritariamente es la confirmación del cumplimiento de muchas de las profecías del Antiguo Testamento, dejándole saber, este era el Mesías prometido, esto es lo que decía la palabra. Esa era la profecía ya en el Nuevo Testamento después de cumplida la promesa. Y vamos a entrar un poquito más en detalle más adelante en la clase en eso. Y que hasta aquí todo claro, ¿verdad? Muy bien. Seguimos entonces. La historia de Segunda de Reyes, capítulos 18 y 19, es bastante extensa. Son dos capítulos completos. Tiene mucho detalle y la vamos a desmenuzar bien ahora en lo que son las preguntas del considerar y el consolidar. Les voy a dar un resumen breve con los puntos más importantes cronológicos de la historia como tal. Y luego vamos a entrar en detalle en lo que es el considerar y el consolidar. Primeramente, vemos en la historia, ¿verdad?, que Ezequías, el rey de Judá, se distingue por su fidelidad a Dios. Él había eliminado los ídolos, había restaurado la adoración correcta y confía plenamente en el Señor. Era la misma palabra dice que antes de él y después de él no había habido uno como él. Eso es lo que cuenta la historia. Durante su reinado, el imperio sirio, bajo Sanaquerib, había invadido a Judá y había conquistado ya varias ciudades, y Jerusalén estaba, pues obviamente, como dice la palabra, sitiada, o sea, amenazada, la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo. Él envió tres emisarios asirios, pero Rabsaces, que aparentemente era como el líder entre ellos, intenta intimidar al pueblo con discursos arrogantes y blasfemos, ¿verdad? Que ridiculizaban la confianza en el verdadero Dios y en su rey Ezequías. Le envía ese mensaje al pueblo, estando allí afuera del muro. Ezequías le responde, en ese momento pues Ezequías le había dado una orden al pueblo de que no contestaran nada, que no dijeran nada, ellos no contestaron a nada de las blasfemias ni las cosas que dijo. Le responde buscando a Isaías el profeta, quien le transmite un mensaje de Dios y diciéndole prácticamente no teman, porque Asiria no va a prevalecer, ni siquiera va a llegar aquí. Eso es lo que le dice. Eh, un poco después de eso, vemos que Sennacherib envía nuevas amenazas, esta vez por escrito. Le envía un escrito a Ezequías y Ezequías en ese momento pues lleva la carta al templo y ora a Dios pidiendo la liberación. O sea, se postra ahí en el templo y pone la carta y le dice, inclina tu oído hacia mí. Y pidiéndole en su oración también le dice todos esos dioses a los que se refería Rabsaces, eran dioses de palo, tú eres el verdadero, único y verdadero Dios, escucha mi oración. Sucede inmediatamente después de eso que Dios no le responde a él directamente,
Dios, por medio de Isaías, promete que el rey asirio no entrará en Jerusalén. Le dice que ni siquiera las rampas iban a tocar los muros de la ciudad. Que en otras palabras, por donde mismo vino, por ahí mismo se va a ir. Eso fue lo que él estaba diciendo. Esa misma noche, como lo vemos en la historia, el ángel del Señor destruye el ejército asirio, mata a 185.000 soldados asirios. Y los poquitos que quedaron en la mañana, cuando se levantaron y vieron eso, prácticamente dijeron, esto no es con nosotros. Prácticamente lo que hicieron fue obligar a Sennacherib a retirarse, al rey. Se volvió para allá, para Nínive, como lo vieron en la historia, hacia el norte. Eh, Llegando él allá a Nínive, eso fue un tiempito después, Sennacherib muere asesinado por sus propios hijos, cumpliéndose así la palabra profética que él le había dado. Y hasta ahí es que llega la historia. Ahora bien, vamos a ver ahora en detalle, vamos a las preguntas de el considerar. La primera pregunta, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Alguien que quiera participar, que no haya participado? Ok, porque Jesús, dele. Sí, profesor. Pues aquí vemos primero, ¿verdad? A todo el pueblo de Israel, Ujú, afligido por la amenaza. Vemos al rey Ezequías, a ujú, sus consejeros, bueno, todo el pueblo. ujú, Vemos a Sannacherib, amenazante, junto con un gran ejército, a los muros de Israel desafiante. Eso ujú. es lo que veo de los personajes de la historia. Muy bien, De muy los bien. elementos, pues se habla de la muralla, que no ha sido penetrada en más de quién sabe cuántos años, las pocas herramientas que tenían, las monedas con las que se llevó el citado. Sí. Ok, te mencionamos a Ezequías, que era el rey de Judá, ¿verdad? También obviamente Jehová, con quien él oró y también quien le habló al profeta. Mencionamos a Isaías, el hermano estaba mencionando aquí a Sennacherib y a los que envió, a los mensajeros que envió, de los cuales estaba Rabsaces, como habíamos hablado ya en la historia. Eh, ¿Quién más? ¿Qué otros personajes vemos aquí? ¿Alguien que quiera participar? Ok, el hermano también había mencionado al gran ejército de Asiria, me parece que lo mencionó, que fueron, que los tenían ya sitiados, estaban en la ciudad de Laquis, ¿verdad? Estaba también el copero mayor del ejército de Asiria, que fue quien compartió el mensaje con los oficiales de Judá. También se menciona a Eliaquín, que es el mayordomo, a Sebna, el escriba, y a Joá, el canciller. Es lo que vemos en los versículos 18-18. Mencionan también, fíjense, en el faraón de Egipto y su ejército, en el 18-21, que aunque no son parte de la historia, pero los menciona, hace referencia a ellos. Eh, Obviamente el hermano también mencionó a los hombres judíos que estaban sobre el muro, escuchando al copero mayor cuando llevó el mensaje. Otros personajes que podríamos mencionar también en esta historia son los dioses mencionados por el copero mayor. Da los nombres y todo de los dioses falsos, obviamente, que es lo que vemos en el versículo 34 del capítulo 18. También se menciona obviamente al profeta Isaías, hijo de Amós, lo menciona al principio de la historia, en el capítulo 19,
19, versículo 2, menciona que es el hijo de Amós. Hablan también de Tirarca, el rey de Etiopía, quien había salido para hacerle la guerra contra Sennacherib cuando él regresó. Eso es lo que vemos en el 19:9. Y el ángel de Jehová, ese personaje es bien importante, que fue quien mató a los asirios, 185.000 hombres, ¿verdad? Como los vimos en la historia. Es lo que se menciona en el versículo 35 del capítulo 19. Eh, en esta parte, el ángel del Señor es un título que se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse al mismo Hijo de Dios, o sea, esa segunda persona de la Trinidad, antes de venir encarnado al mundo. O sea, el propio Jesús fue quien se encargó de eliminar esos 185.000 hombres, el ángel de Jehová. Y vamos a ver eso un poquito más adelante también en detalle. Los hijos de Sennacherib, también que fueron los que lo mataron cuando llegó, los menciona Adramelech y Sarecer, que fueron quienes los mataron a él mientras estaba adorando a su Dios, ese otro Dios que también te menciona el nombre ahí también de ese otro Dios. Y por último, pues menciona también a Esar Adón, que fue quien tomó su lugar como rey. Ese era otro hijo de él, de Sennacherib, Esar Adón. Habían bastantes personajes en esta historia. Recuerden que el proyecto final va a estar basado en el considerar y es importante uno entender todos estos personajes para entender bien el contexto de la historia. Y es importante entender eso y esa es parte de su proyecto final. Identificar por qué es importante conocer esto antes de las preguntas del consolidar y antes de contar la historia. Muy bien. ¿Cuáles son los objetos o animales de la historia? En estos no hay tanto. Aquí en los objetos no hay tantos. Personajes había muchos. Los objetos no vemos mucho. ¿Alguien que quiera participar? Fabio, ¿desea participar? Encuentro aquí bien cómo hago para entrar y salir de esto. Sí, no, yo lo estoy escuchando. No, tenía una pregunta, pero tal vez la dejo para más tarde. Es decir, usted habla de que el ángel de Jehová es el mismo Jesús. Eso con Correcto. fundamento eso con fundamento en qué se dice, cuáles son las razones para hacer esta afirmación, porque a mí personalmente me parece que es como un poco complicado entenderlo, ¿no? Poner al Hijo de Dios en estas lides de combatir un Sí, ejército. hay ocasiones en que el ángel de Jehová, cuando se presenta en otras porciones bíblicas, las personas se postran a adorar el ángel. Cuando no era Jesús, el ángel de Jehová, ellos le decían, no, levántate, porque yo sirvo al mismo Dios tuyo. Yo solamente soy un mensajero. Cuando se trata de Jesús, él dejaba que lo adoraran, porque era la segunda persona de Dios. Y hay otras cositas que vamos a discutir más adelante, otros detallitos en esa misma línea, en el Nuevo Testamento también, que lo identifican, que lo dicen más claramente. Ya. Eh, ¿Ok? Ya, gracias. Bueno, pues con los objetos. Estamos, pues, ¿verdad? En los objetos, pues, podemos mencionar los lugares altos donde estaban las imágenes, los símbolos de acera, Los árboles que, de cera, ajá, la hello, serpiente de bronce, ajá, la, bueno, que dice, ¿no? Fue llamada Nejustán. Bueno, como objetos así los veo, ¿no? No veo así, es que como dice, no veo gran cosa de objetos en esta historia, pero en sí, el caso de esos, los árboles rituales, la serpiente que menciona de bronce,
Ujú, ujú. Sí, los lugares altos, ¿verdad? Todas esas Los imágenes y esos símbolos. fortificados, los Al- fortificados, las paredes, ¿no? Los muros grandes. Ujú. Los muros de la ciudad, ajá. Ajá. Pues creo que nada más a grandes rasgos, no Sí. sé. Tenemos también las cartas enviadas entre los reyes. Tenemos también la plata y los tesoros que fueron enviados a Sennacherib, el oro de las puertas del templo, que los menciona en el capítulo 18, versículos 14 al 16. Y se pueden ver también los vestidos rasgados de los oficiales de Judá, que lo menciona en el versículo 3 Pero ya del, es del del cap- 19, ¿no? Eso ya es en el verso, bueno, del capítulo el 19, ¿no? versículo. Sí, sí Ah, eran ok. el del 18 y 19 eran los dos capítulos de la historia. Correcto. Los vestidos rasgados de los oficiales, las vestiduras ásperas del rey Ezequías, que es lo que menciona en el 19:1. Y en la parte esa de la serpiente, vemos que será la serpiente que ellos la tenían como una reliquia religiosa, la serpiente que levantó en el desierto Moisés por orden de Dios, cuando pasó lo de que estaban muriendo ellos por las mordidas de la serpiente durante la rebeldía que tuvieron, y Dios pues les dio esa señal para los que creyeran. Pero vemos que aquí, en esta parte de la historia, esa reliquia le estaban adorando como si la reliquia como tal tuviera algún poder o fuera un dios. Y el nombre que mencionó Kenia, Neustán, ese fue el nombre que le puso el rey Ezequías. Eso lo que significa es pedazo de bronce o pedazo de latón. Es lo que significa. Dejándole saber, el poder no está en este objeto. Dios lo usó con un propósito en ese momento dado, pero este no es un Dios. El Dios soy yo. Yo fui quien obré a través de todo esto. También Ujú. mencionan el 19 a los habitantes, entonces es que yo nada más me estaba basando primero en un capítulo y pensé que después vamos a abordar todo, pero bueno, están los habitantes también, ¿no? Este menciona las plantas del campo, el verdor del pasto, cuando hace una comparación en el verso 26, del capítulo 19 menciona todas esas características, por decirlo así, como objetos. El verdor del pasto, la hierba de los terrados. Correcto, Es, cuando le está hablando al rey Ezequías. así es. Sí, Nuevamente, bueno, pues igual, ¿no? Los templos donde adoraban igual en el 19. Ajá, correcto. Ujú. así es. Sí, muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Muy bien. ¿Dónde ocurrió la historia? Alguien que quiera participar me levanta su mano y le doy la palabra. ¿Dónde ocurrió? Y hay varios lugares. Hay, hay unos cuantos lugares donde ocurrió la historia. Jesús. Pues prácticamente englobando esto del área de Judea, en Aquís, en Jerusalén, en los muros de Jerusalén, Ajá, de ahí donde estaba Sennacherib y su ejército vociferando contra el Dios de Israel. correcto. En el reino de Judá, ¿verdad? Ese es el reino de Judá que Y estaba al sur. pero, perdón, pero también menciona aquí, ¿no? Que fueron llevados a Siria, ¿no? Sí, Sí, estamos todavía en eso. Alaj, en Alaj, ¿no? Y en el Abor, río de Gozán, y Se en la mueve la ciudad. historia en diferentes lugares. Sí. Comienza en el reino de Judá, ¿verdad? Es sitiada. El rey Sennacherib establece su ejército, su campamento en Laquis, como estaba diciendo el hermano. Eh, Al principio también había hablado de que Israel fue llevado cautivo a Siria, y se estableció en Alá, como estaba diciendo la hermana Kenia. Se lo llevaron allá junto al río Gozán en Abor. Eso es lo que dice en el versículo 11 del capítulo 18. Como estaba hablando también el hermano, las ciudades fortificadas donde estaban los muros que tomó Sennacherib. Y también habla también de Laquis, que fue donde estaba el campamento, como lo habíamos mencionado ya. Obviamente Jerusalén, que es la ciudad que está sitiada, es la capital de Judá. Eh,
¿Qué más? Yo creo que aquí los hemos ya mencionado todos, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Aquí está el mapa. Ese donde ustedes ven el puntito ahí rojo, la estrellita, ese es Laquis. Ese es donde estaba el campamento del rey asirio en ese momento, Sennacherib. Y vemos que Jerusalén está más hacia el centro, un poco más hacia el este, más cerca del Mar Muerto, si se fijan. Eso eran más o menos como unos 40 kilómetros de donde estaba el campamento de ellos cuando envió los mensajeros antes de atacar, o unas 25 millas, lo que serían equivalente a unos 40 kilómetros de Jerusalén. Era donde estaba el campamento de ellos. Ahora bien, ¿cuándo fue que ocurrió la historia? Alguien que quiera participar, me levanta la mano y le doy la palabra. Kenia. Hay varias, bueno, varias fechas en contexto, ¿no? Pero bueno, aquí inicia en el verso 1, dice que aconteció en el tercer año de Oseas, hijo de la rey de Israel, y comenzó a reinar. Dice, y Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, dice, tenía 25 años cuando Ujú, comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén, correcto. ¿no? En el trasfondo vemos que fue en el tercer año cuando ya era rey de Judá. Vemos también ahí mismo en ese capítulo Ajá. que en el sexto año Ezequías tomó, perdón, no Ezequías, Sanacuerib tomó Samaria. Eso viene siendo más o menos aproximadamente en el año 722 antes de Cristo. Sí, aquí Correcto. menciona igual, por ejemplo, en el verso 9 también, ¿no? O sea, es que va mencionando sucesos que Sí, acontecieron. van pasando Ajá, y ya unos dice años. luego el término del rey en el verso 9, luego, por ejemplo, en el verso 13 dice en el año 14, ¿no? Del rey Ezequías subió a Sennacherib, por ejemplo, ¿no? Exacto, Y exacto. así, mencionando los Eso es lo próximo que acontecimientos. menciona, los 14 años del rey Ezequías, cuando subió a Sennacherib contra Judá. Ese vendría siendo el año 715 aproximadamente antes de Cristo. Si vamos al contexto de cuándo ocurrió la historia, vendría siendo entre los años 722 715 que se dan todos estos sucesos antes de Cristo. Muy bien, gracias. Ahora, ¿cuál es el problema aquí en la historia? ¿Cuál es el problema que vemos? Pues el problema de todas las historias siempre ha sido la idolatría del pueblo de Israel, que no confían en Jehová. Habían caído algunos de estos pueblos, ¿verdad? Incluso alrededor de Judá en idolatría también. No de la manera que Israel había caído. Hay que recordar que Israel acababa de ser sitiado totalmente por Asiria. Ya había caído. Y ahora el rey Sennacherib pues se disponía a hacer lo mismo con Judá y había tomado bastantes ciudades. Y había algo de ese problema también, ¿verdad? Eh, pero hay algo más también. Emanuel. Bueno, creo que que también adoraban la serpiente de bronce. Correcto, correcto, la idolatría. Vemos que está la idolatría también. Ahí vemos cuando fue que él le cambió el nombre a Neustán, a la serpiente de bronce, pero no era solamente eso, ¿verdad? Habían otras cosas que ya ellos estaban empezando a adorar en esas otras ciudades afuera de Jerusalén. Eh, que vemos el problema de la idolatría. ¿Qué otro problema podríamos mencionar aquí? Jesús, Bueno, ¿sí me escucha? sí. Casi no perdí. ¿Sí me escucha? Sí. Pues yo creo que aquí el problema principal es la invasión que iban a hacer el ejército de Sennacherib y los asirios y el temor que había provocado a la gente. Ujú, Pero eso lo convierte en un verdadero y grave problema cuando hay duda de ellos, cuando ujú. duda de que ellos van a poder hacer algo. Fíjese. Entonces Ajá. tuvieron que,
tener esa confianza en el profeta, Ujú. solamente en Dios, pero aún así, un gran problema es que dudaban ellos y quisieron hacer las cosas por su propia forma y no les salió. Yo ahí veo el problema central del texto. Sí. Piensen que el rey de Asiria, él va a conquistar, incluso hasta matar o llevar en cautiverio a Jerusalén. Y tienen ya la ciudad sitiada. Y son 185.000, poco más de 185.000 soldados asirios eh, que no muestran misericordia, pues ya habían destruido el reino del norte, Israel, sin ningún tipo de misericordia. Y si ven las palabras específicamente que en el versículo 27, capítulo 18, el 27, la forma como se expresan, eran personas realmente crueles, arrogantes, malvados, ¿sabes? Tenían mucha razón a tener miedo ellos, viendo lo que le había pasado a sus vecinos del norte. Eh, Isidro, no, perdón, es que Xavi salió, tiene que entrar otra vez. Entonces, lo peor de todo esto es que los asirios se burlan de Dios, ¿verdad? Diciendo que no es capaz de salvarlos, que es lo que vemos en los versículos 22 al 25. Sí. Kenia, veo tu mano. Bueno, ya mencionó un poco, bueno, bueno, considerando el problema este Jesús, el compañero Jesús, pero es la incredulidad, ¿no? Pero más bien es ese temor, como con la certeza, el rey de Asiria, cómo los tenía amedrentados, de tal manera que, por ejemplo, ¿no? Les decía en el verso 31, no escuchen a Ezequías con esa autoridad, ¿no? Porque se ha dicho, bueno, no sé, se ha dicho que le he sido, haga la paz conmigo. Bueno, empieza a narrar todo, ¿no? Pero también en el verso 36 les dice, ¿no? En el pueblo dice, díganme cuándo, a ver, su Dios, cuándo hizo, ¿no? ¿Cuándo Ujú, hizo algo? Ahorita que los tenía cautivos, no es cierto. O sea, él invalidando el poder, la autoridad de Dios mismo, ¿no? Y justo ellos, o sea, esa manera de tan imponente y con tanta seguridad, que como decía Jesús, los hizo dudar, ¿no? Pero es eso, ¿no? Les metía el miedo, la autoridad y la seguridad, y pues ver que no discernían desafortunadamente que en muchos momentos de la historia, porque se iba ya dejando de contar lo importante que era desde la salida de Egipto, pues el gran poder que tenía, que tiene, perdón la expresión, que tiene Dios, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que veo, o quería agregar o acotar. amén. Y recuerden, tienen que también tomar en consideración eh, que Dios había movido al reino asirio para acabar con el norte por toda esa idolatría y problema. Él permitió que eso sucediera, obviamente. Hay que recordar que Dios es quien pone y quita reyes. Sin embargo, para el reino de Judá, que permanecieron fieles un poco más tiempo, porque también les sucedió lo mismo eventualmente, cuando lo vemos en la historia, ya estaba comenzando a suceder dentro del reino. Y tenían razón por qué temer, porque se habían apartado también de Dios. Eh, pero también Dios les había prometido que dentro de ahí iba a salir un remanente fiel. Y ese no era el momento, era el tiempo de Dios, no era al tiempo del rey de Asiria, era el tiempo de él. Y cuando él blasfemó, hizo todo eso. Fíjense en los versos en el 19, cuando le envía a Isaías el mensaje, la carta, voy a cerrar tu hocico, ¿sabes? Voy a callar tu lengua y voy a cerrar tu hocico. Se lo dice a sí mismo. Y esa arrogancia, pues, eh, Dios obviamente fue el cobro en todo eso. Y el profeta Isaías asimismo se lo hizo saber. Y obviamente vemos la oración de un rey fiel, que como lo describía y vuelvo y lo repito al principio de la historia, no había habido uno antes igual o después, hizo todo lo correcto ante Dios. Dios tuvo misericordia y, y los preservó, los preservó.
Ahora vemos en la segunda y la siguiente pregunta, pues la hemos contestado ya, se resolvió el problema. ¿Y cómo? Pues sí, el Señor de los ejércitos escuchó la oración de Ezequías, eso es lo que vimos. Y Dios fortaleció a Ezequías con su palabra por medio de Isaías el profeta. El ángel del Señor ejecutó 185.000 soldados en una sola noche. Y el rey de Asiria se regresó y fue asesinado, tal y como lo dijo. Por donde mismo vino, por el mismo se va a ir. Y eso se cumplió. Ahora vamos a las preguntas del consolidar. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? El punto principal de la historia. Pues tal vez de acuerdo a lo que usted ha dicho, yo considero que el punto principal de la historia es la fidelidad del rey, que es premiada por Dios con su efectiva colaboración destruyendo la invasión que se estaba promoviendo por el rey asirio. ¿Me parece? Amén. Amén. Usted dio en el punto. Dios salvó a Jerusalén del ejército asirio en respuesta a las oraciones del rey Ezequías. Ahora, ¿qué pecado podríamos ver en esta historia y confesar en nuestras propias vidas? Recuerden que esto es la aplicación de lo que estamos viendo en la historia al tiempo de nosotros, lo que Dios quiere que veamos. ¿Qué pecado podríamos ver en esta historia y confesar en nuestras vidas? Kenia. Es que yo me espero, digo que participen los demás, pero si no, pues ya No, no, participo. no, dele, dele. Pues la idolatría, la incredulidad, percibo el que a veces uno escucha tantas voces externas y te dejas convencer por esas voces externas y terminas haciendo cosas contrarias a las que tú sabes, ya has leído, te han inculcado, o que vas aprendiendo y a veces por esas voces externas que a lo mejor ni conocen de Dios ni tienen temor, uno termina ejecutando cosas, pero lo más grave pues es caer en esa idolatría, porque como veíamos en las dos clases anteriores, la idolatría no es solo una imagen, ¿no? Es eso que ocupa en tu mente más lugar que lo que Dios ocupa en ti. Entonces, pues obviamente, pues reconozco eso que a veces o en el transcurso de mi vida y antes de conocer de Dios y aún conociendo a veces he hecho algunas cosas por escuchar personas que a lo mejor no tienen ni temor de Dios, no leen, no buscan de Él y pues he caído en esas situaciones y pues es ser más sensible. ¿Qué es lo que quiero aplicar? Es ser más sensible a la voz de Dios. De verdad es que es un trabajo arduo de diario de ir a tener esa comunión con Él para, para poder ser más obediente, ¿no? Y pues ir quitando todo resquicio de idolatría en mi vida. Muy bien, muy bien. El pecado, ¿verdad? De rendirnos ante los que odian a Dios porque me parecen demasiado poderosos o las tendencias de esta vida, porque no todo el mundo puede estar mal, ¿verdad? Eh, esa es una de las cosas. Eso es lo que se llama, hermanos, caminar por vista y no por fe. El acomodarnos, el estar con una mayoría, ¿sabes? Sí, no, ahorita es muy fuerte las redes sociales, la música, aún en la alabanza, ¿no? Que hoy discernir que quienes están en una tarima tocando en un lugar que creemos que es digno de la alabanza, o sea, son tantas cosas, por eso les digo, es
de verdad ser muy sensibles a la voz de Dios. El ser intimidado por todas estas cosas, así como el rey de Asiria estaba tratando de hacer con el pueblo de Dios. Eh, Muchas veces las grandes adversidades, en esas grandes adversidades nosotros también estamos tentados a pensar que estamos solos ante el mundo, que esta vez Dios no nos va a salvar. Nos puede pasar a cada uno de nosotros. Y esa es una de las cosas que podríamos ver en nuestras vidas, uno de los pecados. Ahora bien, ¿en qué versos y palabras de esta historia podemos ver el amor de Dios hacia nosotros? ¿En qué versos y palabras de esta historia podríamos ver el amor de Dios hacia nosotros? Yo creo que cuando el profeta le dice al rey de que lo va a librar de la mano de Sanacrib, muchas Ujú, veces cuando estamos orando y esperando la esperanza en Dios, y como que llega a nuestro corazón esa respuesta, y ujú, es algo así similar, porque sabemos que cuando Dios lo pone en nuestro corazón y esperamos las cosas con fe, siempre sucede. sí. Fíjense en como él, el profeta, precisamente como está diciendo el hermano, cuando llega hasta donde él, que le dice, el Señor Jehová ha dicho que te ha escuchado. Y le dice, ni siquiera la rampa van a tocar los muros de la ciudad. No van a llegar hasta aquí. O sea, ustedes no se van a tener ni que defender. Él se iba a encargar de eso. Eh, el Kenia, veo tu mano también. Yo veo en los primeros versos que dan un refrigerio al alma y que lo veo así muy tremendo es la oración de Ezequías, que va del 15 al verso 19 ya del capítulo 19, ¿no? Cómo ora, ¿no? Dice, y que le dice Ezequías, dice, oró delante del Señor y dijo, y empieza su oración, oh Señor, ¿no? El que no era tan fácil, que los reyes, ¿no? Menciona la historia allí, ¿no? Precisamente los reyes, cuántos reyes hicieron lo desagradable delante del Señor, y yo veo ahí la misericordia, el amor que hay, ¿no? Y que Él fue uno de los que hizo su voluntad. Ujú. Entonces, esa parte es muy, para mí son versos muy poderosos, ¿no? Y Sí, que, bueno, también a compartirlos. sí, muy bien, muy bien. Lo vemos en varias partes aquí, ¿verdad? Cuando primero, cuando él va a amenazarlo, que él va y ora. En la segunda vez, cuando ya le envía o sea, la segunda vez, perdón, cuando le envía la carta y él va y la presenta ante Dios y cómo él habla a través de su profeta y le envía ese mensaje, dándole esa seguridad, no te preocupes, que voy a estar contigo. Eso es lo que vemos en los días de hoy. Muchas veces, aunque nos encontremos en situaciones que no veamos la solución, Dios siempre está escuchando y Dios está atento. Y cuando pedimos las cosas de acuerdo al corazón de Dios, a su voluntad, bajo su tiempo, eh, Él nos va a escuchar y Él va a contestar. Él va a contestar. Muy bien. Alguien que quiera leer eso que está aquí en la pantalla, la diapositiva, el verso de Colosenses 2 13 al 15. Emanuel. Ah, antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se había despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado por sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa.
la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y a los potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Amén. Amén. La doble sustitución, hermano, lo que hizo Jesús en nuestro lugar. Vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros éramos ni somos capaces de vivir y pagó inocentemente por nuestros pecados. Y en su resurrección, obviamente, pues selló esa victoria sobre el pecado, la muerte y el diablo. Amén. Amén. Ahora, a la luz de todo esto que hemos visto hasta aquí, ¿qué le podríamos pedir a Dios que obrara en nosotros para poner en práctica su palabra? Kenia. Pues nuevamente se va a oír reiterativo, pero es eso, la confianza en Él y la idolatría, que quite toda la idolatría. Es que eso es lo, en todos los aspectos, que obre en mí en esa manera, ¿no? Sí. Y pueda hacer luz en medio de las tinieblas, cómo pueda compartir, por ejemplo, esto que estoy aprendiendo hoy y que podamos hacer énfasis en la gravedad de lo que ha implicado a través de la historia, lo que Dios quiere hacer y cómo pues Dios ha venido al rescate a través de su Hijo Jesucristo y que pues tenemos la oportunidad de reivindicarnos y salvación en Él. Ujú, ujú. Así mismo es. Como el rey Ezequiel, ¿verdad? Dios quiere que acudamos a Él en oración cuando los enemigos nos amenazan, que no nos dejemos intimidar, ¿verdad? Por los enemigos de Dios de ninguna manera. Isidra, veo tu mano. ¿Querías añadir algo? Y me ganó tantito, ¿verdad? Sí. Pedir a Dios a través de la oración, ¿verdad? Que refuerce ahora sí nuestro grado de oración más y más para poder nosotros hacer las obras, ¿verdad? Y tener la confianza plena en nuestro Dios Ujú. para que Él cumpla ahora sí su palabra y nosotros podamos entender y cambiar nuestra manera de orar a Dios, que sea una oración agradable hacia Él. Amén. Amén. Amén, hermana. Exactamente, ¿verdad? Sí, no dejarnos intimidar por los enemigos de Dios, ¿verdad? De ninguna manera y pedir que fortalezca esa fe en nosotros para no caer en esa tentación. Eh, una cosa también que podríamos hacer es pedirle a Dios que nos dé la fortaleza, ¿verdad? Para compartir esta Amén. historia con creyentes que estén en peligro, que se vean esa fe debilitada por situaciones adversas o que estén su fe esté bajo amenaza, precisamente por situaciones así, donde ellos no vean una salida, llevarle esta Así historia es. bíblica a ellos. Amén. Jesús, veo tu mano. Siempre en las circunstancias que tengamos adversas, tengamos la confianza de requerir del favor de Dios y no tratar de resolverlas por nosotros mismos, como le pasó en un principio a este rey, que confiaba, empezó a desconfiar más bien de lo que Dios le podía proveer en este problema y empezó a tratar de dar una solución, de llevar, entregar pues un tributo al Dios, al rey ese. Entonces, en Ujú. nuestra vida creo que nosotros tenemos que tener siempre la confianza en Dios y no en nadie más ni en otras cosas, sino pedirle a Dios que la confianza sea siempre solamente y para ella. Sí, muy importante. Gracias, hermano. Gracias. Muy bien, continuamos entonces. Aquí es que vamos a hablar de la profecía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y vamos a ver las diferencias. Eh, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Hay profetas hoy en día? ¿Qué ustedes piensan? Jesús, veo tu mano. ¿O fue que se te quedó levantada? Se quedó levantado. Ah, ok.
Ok, Yo pienso que no hay profetas muy bien. actualmente, No de la porque manera que pues los había en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No de la manera que lo había en el Antiguo Testamento. sí, sobre la base pues de que según se dice, pues Cristo es como la culminación de todos los profetas, porque Él vino a hablarnos directamente y dejó un mensaje concreto. De modo Exacto. que desde ese punto de vista, pues se dice que ya no hay más profetas. Eh, Profetas, de la manera que los vemos en el Antiguo Testamento, duraron hasta un poco después del tiempo del Nuevo Testamento porque todavía la palabra no se había escrito por completo, como lo está diciendo aquí el hermano Fabio. Eh, la palabra profética que viene de Dios viene de él. O sea, él habló a otras personas, cogió a hablarle a su pueblo por medio de profetas y de las personas que él escogía, hasta cierto punto, hasta el tiempo en que se iba a cumplir la profecía principal del Mesías. Recuerden que la palabra es cristocéntrica. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Cristo está en el medio. Estamos hablando de antes de Cristo y después de Cristo. Inclusive después de Cristo, unos años después, fue que se terminó de escribir la palabra totalmente, como la conocemos ahora. Esa es la palabra de Dios. Eh, la profecía del Nuevo Testamento tienen un mismo sentido. Un profeta es un vocero, alguien que proclama el mensaje de Dios. Ya la palabra está escrita totalmente. Nosotros podemos ser profetas proclamando lo que dice la palabra de Dios, eh, no a través de sueños o de visiones. Ya esa no es la manera como Dios se comunica con nosotros. Ya su palabra está escrita totalmente. Somos profetas de Dios al proclamar su palabra, su voluntad escrita, que está ya puesta en su palabra completa, lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muy bien. Isidra, te envío tu mano. Sí, pastor, pues hay Déjame hacerle una profetas. aclaración. Perdóneme, yo no soy pastor, yo soy, yo soy, yo soy un servidor igual que ustedes, gracias, pero yo sé que lo hacen con muy buena intención, pero no soy pastor, soy un servidor solamente. Soy Ok, profesor aquí. Gracias. maestro. Discúlpeme. Bueno, hay profetas hechos por sí mismos, los que se dejan llevar por sus emociones, pero ya no son los profetas elegidos por Dios. En aquel tiempo eran elegidos por Dios, ¿verdad? Porque se pasaban muchísimo, pero muchísimo tiempo en la presencia de nuestro Dios y Dios los usaba como intermediarios. Hoy en día, pues la gente sueña, habla por sus emociones y muchas veces, ¿verdad? Caemos en el error pues, de creer las cosas que nos dicen, pero cuando vemos que no pasan las cosas, no suceden, y pues la profecía que se anunciaba con los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Anunciaron hasta la venida de Cristo. Y hoy día, pues ya casi ni se habla de la venida de Cristo. Amén, pastor. Amén, amén. Y fíjense que esa es la profecía que falta por cumplirse, la última profecía que falta por cumplirse en la Biblia, y ya está Amén. escrita en la palabra, ya Así está es. escrita, ya fue dada por Dios, por Jesús. eh, y de hecho ese fue el sueño que tuvo Juan en la isla de Patmos, uno de los apóstoles. Amén. Incluso si ustedes van al Antiguo Testamento, en el libro de Daniel habla de los últimos tiempos con un detalle increíble y en algunas partes del Antiguo Testamento. Lo que Dios les reveló a Juan fue una imagen más vívida, en más detalle, de lo que ya él había dicho, incluso hasta sus profetas del Antiguo Testamento. ¿Sabe? Eh, es bien interesante. O sea, toda profecía está escrita ya en la palabra. Nosotros, en un sentido, podríamos decir que hay profetas cuando se proclama lo que dice la palabra. Salirse de ahí, mucho cuidado, mucho ojo, ¿sabes? Amén. Porque eso ya no viene de Dios. Ya esa no es la manera como Dios se comunica.
Dios era quien escogía a sus profetas y con ciertos propósitos bajo la voluntad de Él y el tiempo de Él. ¿Ok? Perdón, sí, siervo. La verdad que hoy en día podemos ver muchas cosas en los gobiernos pues no nos atrevemos a pelear como estos profetas del Antiguo Testamento. Eh, Estuve investigando un poquito y ellos eran así que como un contrapeso con ahora sí, con los reyes. Y, y, y pues hoy en día ni nos atrevemos a decirle nada al gobierno, ¿verdad? Dejamos que las cosas pasen, de llegarle a los talones a aquellos profetas. Amén. Kenia, veo tu mano. Eh, bueno, es aportar algo. Bueno, dice aquí, ¿no? Los profetas declaraban el mensaje del Señor al mismo tiempo que anunciaban al futuro. Pero hoy por hoy, es bien delicado porque entonces hay una parte, no tengo, la verdad de preciso el libro del Nuevo Testamento ni el capítulo donde dice, ¿no? Que quien tenga el don de profecía, de maestros, yo quiero, si me puede ayudar. Sí, eso lo puso Pablo. Fue Pablo quien lo escribió en una de sus cartas. Eh, y vamos a ir a algo de eso ya mismo, pero precisamente recuerden que por eso hice la salvedad de que hasta cierto tiempo en el Nuevo Testamento todavía había el don de profecía de algunos de sus apóstoles. Recuerden que la Biblia fue escrita por profetas en Antiguo Testamento, apóstoles y discípulos en el Nuevo Testamento. Y Dios le envió palabra profética a esas personas en específico durante ese tiempo hasta que su palabra iba a estar completada. Y es lo que vemos también en el libro de Hebreos y en otros libros también de la Biblia. La pregunta es justo, ¿no? Esa parte de discernimiento, bueno, me cuesta trabajo porque pues hay eventos o ve uno en la tele o en eventos, ¿no? Que dicen es que esta persona tiene el don de profecía, ¿no? Y te dice según, y te va a pasar esto, este, y Mm, te según profetiza tu vida. sí. ¿Cuán cierto es eso? Uno, la otra es, la otra pregunta es, ¿Juan el Bautista se considera como un profeta o el último profeta, por decirlo así? Juan el Bautista se consideraba como, bueno, y los apóstoles también, los apóstoles llevaron palabra profética, como fue el caso de Juan, que escribió el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Dios le dio esa visión, esa profecía acerca de los últimos tiempos, que lo que hizo fue abundar más sobre lo que ya habían hablado otros profetas también en el Antiguo Testamento, que también ya les había dado esa visión. Pero sí, Juan el Bautista, el mismo Jesús fue un profeta, él fue profeta en su tiempo y él enseñó la manera correcta de lo que trata la profecía. Fíjense en que él siempre en su mensaje, él hablaba de los profetas del Antiguo Testamento y él arrojaba luz sobre esa palabra, era palabra que venía del mismo, como esa segunda persona de la Trinidad. ¿Quién mejor que él podía entenderlo? Porque ustedes creen que él siempre estaba reprendiendo a estos eruditos, disque eruditos de la ley, a los fariseos, a los escribas, a todas estas personas que trataban siempre de contradecirlo. Estaban hablando con la propia persona de quien salía esa palabra y él estaba tratando de llevarles esa claridad a ellos. Por eso le digo, hermanos, mucho cuidado, pues hay muchas personas que, guiadas por la emoción, por la tradición o su propio raciocinio, eh, podrían hacer caer en otros en error. Lo más importante, hermano, es que se aferren a lo que dice la palabra. Eh, si es algo que va conforme a la palabra, perfecto, lo que estés proclamando, la profecía que ya está escrita en la palabra, ¿sabes? La palabra ya dada por Dios.
Si se aleja de ahí o está tocando otras cosas que no tienen que ver, cualquier cosa que le añada o le quite a la palabra, eso no viene de Dios. Esa sería la mejor manera de decir cómo discernir de, de lo que sería un profeta o un falso profeta en el tiempo en que vivimos, al igual que lo fue anteriormente. Recuerden la parte de los profetas en la historia de Elías. Esto no es algo nuevo, esto es algo que viene sucediendo. La ventaja que tenemos nosotros es que tenemos ya toda la palabra completa. Ya la revelación de la palabra, lo que es la voluntad de Dios, la tenemos completa de principio a fin. Muy bien. Alguien que quiera leer esto que está aquí en la diapositiva. Hebreos 1, 1 al 12. Isidro, Isidro, el micrófono, no te escucho, no te escuchamos. Ahora sí, Ahora sí, ¿cómo está Isidro? aquí me olvidé los apuntes. Dice Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Amén. Lo que nos estaba diciendo nuestro hermano Fabio anteriormente, Jesús fue quien vino a arrojar luz y a terminar, finiquitar esas profecías. Dios Padre habló muchas veces de distintas maneras en otros tiempos, por medio de los profetas. Y en estos días finales, recuerden que los días finales no comenzaron ahora o hace unos añitos atrás. Fue desde el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Esos son los tiempos finales que comenzaron, que se hablaba de que iba gente a hablar en lengua y todo eso el día de Pentecostés, cuando hubo ese derramamiento y fueron lenguas entendibles con un mensaje claro a todas esas personas que estaban allá, que estaban escuchando. Y así fue como se fundó la iglesia y tuvo ese crecimiento originalmente. Muy bien. O sea, estamos hablando que Jesús es el profeta de Dios, es lo que estamos hablando aquí. A diferencia de los demás profetas, Él es la palabra de Dios. Él mismo cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Recuerden que la Biblia es cristocéntrica. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Cristo está en el centro. Es lo que dividió esas dos partes de la palabra, que sigue siendo la misma palabra, porque a los profetas del Antiguo Testamento les había sido revelado ya eso también. Y el mismo Dios, como lo vimos en el Génesis, él mismo fue quien dio esa profecía a Adán y a Eva. ¿Sabe? No necesitamos a ningún profeta que nos traiga nuevas revelaciones porque tenemos a Cristo. Él es el verbo, la voz de Dios. ¿Sabe? ¿A qué más necesitamos? Si Él es el verbo, como lo dice la palabra, la voz de Dios y como lo vimos en ese verso bíblico. ¿Sabe? Tenemos a los profetas y a los apóstoles. Nos basta con predicar y enseñar lo que ya está escrito. Esa es la proclamación de la verdadera profecía, lo que está escrito en la palabra, lo que ya ha sido profetizado por Dios, por su Hijo. Ahora, los apóstoles, ¿verdad? Vemos que inspirados profetizaron muchas cosas que les fueron reveladas acerca del porvenir en la época neotestamentaria, o sea, en la época del Nuevo Testamento, o sea, en nuestros días. Eso ya cae en nuestros días. Nosotros vivimos en la época neotestamentaria, ¿sabes? Después del cumplimiento de la promesa, que eso es lo que es el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, después de que Dios vino y cumplió todas esas profecías que habían sido dichas en el Antiguo Testamento. Eh, Ustedes se fijan que, como había mencionado la hermana Kenia en su pregunta, en una de las cartas de Pablo, que él habla de eso, de los profetas, Pablo nunca se llama profeta a sí mismo. Él nunca se llama profeta a sí mismo, a diferencia del Antiguo Testamento.
Sí había profetas en la iglesia primitiva. Alguien que busque en su Biblia, Hechos, eh, bueno, no, es que son dos capítulos completos. Les voy a recomendar cuando tengan la oportunidad, después que se acabe la clase, busquen en sus Biblias el libro de Hechos, lean los capítulos 11 y 12. Igual en Efesios, los capítulos 3 y 4. Eh, y van a ver que aquí les va a dar una aclaración. Todavía la Biblia no estaba escrita en su totalidad y faltaban algunas cositas y todavía hubo profetas hasta cierto punto en el Nuevo Testamento, pero el profeta mayor del Nuevo Testamento fue Jesús. Y todo estaba basado, lo que estaban proclamando todos estos apóstoles en el Nuevo Testamento eran palabras de Jesús, no ni siquiera de ellos mismos. Estamos hablando de ese tipo de profecía, ¿ok? Al igual que Puedo el tiempo de nosotros. Ajá, contar lo que dice en Primera de Corintios capítulo 12, sí, cómo no. 7 al 10 dice, ¿no? Y a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros el mismo Espíritu, palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros por eso mismo Espíritu dones de sanar enfermo. Bueno, aquí ya dice dones de sanar enfermos, a otros poderes milagrosos y a otros profecía, que es a donde yo quiero. Bueno, usted que ahorita ya no, o sea, la misma, o sea, no requerimos porque está la escritura, porque ya vino Jesús. Esa parte, ¿en qué sentido se refiere cuando dice y a otros profecía, a otros discernir espíritus y así? No sé si me pueda, esa parte de auxiliar. Correcto. Esto mismo de lo del don de hablar en lengua, si ustedes ven esa misma carta en los Corintios, si lee más abajo, más adelante, en los siguientes capítulos, o creo que ahí mismo, más abajo, él habla mucho de todo eso. Porque recuerden que cuando Pablo envió estas cartas estaban pasando ciertos problemas en las iglesias y no es nada diferente a lo que sucede hoy en día en las congregaciones actuales. Muchos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Sila, yo soy de aquel otro. ¿Y qué sucedía con esto? Se estaban olvidando de Cristo, de quien los había traído a la fe, del Evangelio, que es el que tiene el poder de ser salvación. Él aclara más abajo, les deja saber quién fue Pablo. Pablo murió en la cruz por ustedes, no, fue Cristo. ¿Sabe? El mismo que me salvó a mí es el que los está salvando a ustedes. Yo solamente estoy proclamando la palabra que él lleva. Al que Dios le dio un don de profecía, al que Dios le dio un don de hablar en lengua, al que Dios le dio un don de sanación, él lo escogió en su tiempo y en su momento. Recuerden una vez más, todavía el Nuevo Testamento no había sido escrito en su totalidad. La palabra no había terminado todavía de escribirse. Todavía en ese tiempo estamos viviendo hasta un tiempo el tiempo neotestamentario, que es el que vivimos nosotros ahora. Todavía la voluntad de Dios en su palabra no había sido revelada por completo. Y hasta ese momento iba a ser necesario que Dios escogiera algunas personas. No de la misma manera, si se fijan, como en el Antiguo Testamento, que era la única manera prácticamente en que Dios, cuando Él no se dirigía directamente, de manera audible o visible de alguna manera, como lo hizo en el monte Sinaí, que se escuchó la voz de Él. Y hubo unas señales tremendas, tembló la tierra, los estruendos, todas esas cosas. Ya no era la manera como él se estaba comunicando, como a través de profetas. Él sí tuvo esos apóstoles y esos últimos profetas hasta cierto tiempo, hasta que se terminara de escribir la escritura. Ya cuando la escritura estaba escrita totalmente, él dice ahí mismo, Pablo, creo que es en los Corintios, usted lo puede buscar más adelante, eh, que sobre todas las cosas procuren que la predicación del Evangelio prevalezca, que es lo que tiene el poder para traer a la fe a las personas. El poder está en la palabra de Dios, no en los visiones, en los sueños. Dios escogió ya las personas que él iba a escoger para eso hasta el cierto punto.
Eh, y ese es el peligro. Por eso es que le digo, hay que tener mucho cuidado con todo esto, porque la mejor manera, y vuelvo, lo repito, cuando ustedes estén ante una situación como esta, vuelvan a la palabra. Si lo que esa persona está diciendo va conforme a lo que dice la palabra, no está añadiendo ni quitando cosas ni refiriéndose a cosas que la palabra no dice en su totalidad, mucho cuidado, mucho cuidado. Perdón, digo, le decía, profe, ¿y quién determina? Porque yo veo que ahora dice, no, es que es profeta. Y yo digo, ¿y quién dice que es profeta? O sea, ¿quién lo determina ahora que es profeta? ¿Quién? ¿El hombre? La O palabra, la palabra, como lo sí, vimos en el versículo que se leyó anteriormente, la proclamación del Evangelio es la profecía que dejó Jesús en su ministerio terrenal. ajá, no me refiero a lo que viene en las escrituras, me refiero que en la actualidad es como que yo le dijera, no, pues ahora Ángel Otero es profeta. Ujú. O sea, yo puedo determinar eso, que Ángel Otero es No, profeta. no, claro que no, claro que no, claro que Pregunta, no. ¿quién No, no. determina en la Pensaba que, actualidad eh, eh, que ajá. sea profeta? Porque hay muchos profetas y yo me pongo a pensar, y como dice usted, obviamente yo los oigo y digo, conforme a las escrituras, él no es profeta, ¿no? O Ujú. no dice cosas descabelladas, pero ¿quién impone a las personas en la actualidad y determina? Es que vamos, porque el evento va a estar tal profeta y que tenga la posibilidad de decir que él es profeta. ¿Quién los pone como profetas? ¿O quién les dice que son apóstoles? O sea, eso, Sí, sí, eso es muy, muy errado. Pero o sea, es errado de acuerdo a lo que dice la palabra, no lo que digo yo. De hecho, les voy a compartir, tan pronto termine la clase, les voy a compartir un trabajo, un ensayo que habla precisamente sobre eso, basado en la escritura, que trata de todo esto, lo que es la revelación continua. Todo esto que todos estos profetas desde ese tiempo, muchos, pues ha habido siempre falsos profetas, esto no es nada nuevo a nuestro tiempo, siempre han habido falsos profetas también. Y es una de las cosas que Jesús vino a aclarar en su ministerio terrenal. Les voy a enviar, les voy a compartir el enlace para eso, para que lo lean, para que lo vean, que es muy interesante y les va a aclarar muchas dudas. Todo está basado en lo que dice la Biblia, lo que dice la Biblia. Así que gracias, gracias hermano por la pregunta y sé que hay mucho interés de parte de ustedes en conocer más sobre esto. Les voy a compartir ese trabajo creo que les va a aclarar muchas cosas. Y cualquier cosa que tengan después de haberlo visto, si quieren, se pueden comunicar por interno, nos podemos comunicar también si les queda alguna duda o lo que sea. Pero es muy bueno, es un ensayo muy bueno que trata mucho sobre este tema. ¿Ok? muchas gracias, profe, y perdón que le interrumpa de repente, perdóneme, pero son No, no, preguntas. no, al contrario, gracias por su genuina preguntas y dudas, porque es importante, es importante. Hay que recordar que el diablo anda como león rugiente y puede hacer caer a muchos, engañar a muchas personas. Y tenemos que aferrarnos a lo que dice la palabra, ¿verdad? A la escritura, no nuestra emoción, no nuestro razonamiento, no otras cosas que no están en la Biblia. ¿Ok? Ayudar a aclarar eso, lo que dice la palabra, no sacar la palabra de contexto. Muy bien. Jesús, veo su mano. Creo que ya todo se dijo, ¿no? Acerca de los profetas del Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo único que quiero yo aportar, igual de lo que ahora actualmente muchos se dicen apóstoles o se autonombran, ¿no? Exacto. Apóstoles porque tienen el concepto de que porque van sembrando iglesias, misiones, ya son apóstoles. Ujú. Cuando a mi punto de vista yo veo en las escrituras que el requisito para ser apóstol es el llamado directo al Señor Jesucristo. Y Sí, creo que el último que lo tuvo fue Pablo. Por eso dice, ¿no? exactamente. Yo soy el último de los apóstoles. En la actualidad ya no creo que tengamos ni necesidad de apóstoles, puesto que la Eh, instrucción ya es nada más ir y predicar el Evangelio. eh, Y de los profetas, pues los profetas del Antiguo Testamento,
dieron o englobaron todo, la historia de la humanidad de principio a fin y Ujú. todo lo que va a pasar. Sí. Y yo creo que si ahora los profetas que menciona Pablo han de ser profetas como para cosas muy pequeñas, ¿no? O sea, no pequeñas por lo grande, porque es de Dios sí, pero me refiero a cosas muy específicas. A veces se dará, si Dios es la potestad de Dios, para ciertas personas, para ciertas áreas de la iglesia. Y mayormente son para edificación, Amén. para cosas positivas, ¿no? Más que hable de desgracias o algo, porque el rumbo de la humanidad ya está definido y es la salvación a través de Cristo Jesús. Ya no hay otro rumbo, ese es el rumbo que nos ha trazado el Señor. Amén. Entonces, esa sería mi explicación. Sí, y toda profecía, toda palabra, como dice la palabra y que lo dice Pablo también en una de sus cartas, es buena para corregir, redarguir, instruir y todas esas cosas. ¿Sabe? No hay que añadirle ni quitarle nada. Esa es la Claro. palabra de Dios. Y a mí una vez me pasó una experiencia. Fui a una iglesia, yo estaba empezando, estaba muy joven en el Evangelio, y llegó un profeta y fue, vamos todos emocionados. Y se acerca a mí, me pone la mano y me dice: varón, el Señor me dice que tú este año vas a tener un carro del año, que vas a... Y yo emocionado. Y cuando salía todos los hermanos felicitándome: hermano, felicidades por su carro, felicidades, pero sí, todos, felicidades por su carro. Ay, mi hermano, perdón, 10 años para que me pudiera comprar uno. Y ni siquiera fue del año. Pura moto andaba. Y eso me molestó mucho porque decía: ese no es profeta. Sí, esos son los profetas de esto de la prosperidad, los que predican la prosperidad. Lo que venga la prosperidad. Pero yo estaba muy joven, estaba empezando, pues me llevaron allá y lo único bueno es que salí porque me dio mi plato de ensalada, lo único que estoy gustó. Ay, Señor. Y muchas gracias por compartir sus historias, sus experiencias. Y es muy bueno porque son cosas que siguen sucediendo, ¿verdad? Vemos que estos no son casos que sucedían nada más en los tiempos del Antiguo Testamento, ni siquiera en los tiempos de Jesús, porque había muchos falsos profetas también en ese tiempo. ¿Sí? Bueno. Falsos profetas. Aquí podríamos ver de una manera resumida lo que ustedes pueden buscar en lo que es un falso profeta. Primeramente, obviamente, lo más obvio, los que niegan a Cristo. Están los que contradicen la Biblia, ¿sabe? Que añaden o quitan cosas de la Biblia. Obviamente los que mienten, como la experiencia que estaba compartiendo el hermano ahora, de los 10 años que tuvo que esperar para el carrito. Y están los que predicen algo que no se cumple, que simplemente nunca se cumple. Hay que tener mucho cuidado, ¿sabe? Toda profecía y toda escritura está, ¿sabe? La voluntad de Dios ya está escrita, está en la escritura. ¿Ok? Eh, en el Nuevo Testamento, Pablo indica que en el servicio de la adoración la profecía es más deseable que hablar en lengua. Es lo que dice en Primera de Corintios 14, lo que estaba hablando la hermana anteriormente. La profecía, en este contexto específicamente, como les estaba diciendo anteriormente, era la clara proclamación de la palabra y la voluntad de Dios para edificar a otro. Esa es la profecía que Pablo está hablando acá. Si Amén. ustedes leen más adelante, en ese mismo capítulo, en esa carta que la hermana leyó un cantito, esa es la profecía que la habla, la proclamación del evangelio. Y la palabra no miente, el poder está en la palabra. ¿Sabe? Como dice también en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto no es algo que a nosotros en nuestra propia naturaleza nos nace a nosotros mismos, o que yo tengo que decidir hacer, o por mi propia fuerza, por mi propia voluntad. Si usted no escucha la palabra de Dios, que la escuche de verdad, esa puerta Dios no la va a abrir en su corazón. El poder está en la palabra. Es la voluntad de Dios para edificar a otros. Esa es la profecía que se habla ya del Nuevo Testamento en adelante. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún otro comentario? Ok, Todo está muy claro, profe. ok. Muy claro.
Amén, amén. Gracias. Me Bueno, alegro mucho. Les voy a enviar eso, les voy a enviar ese ensayo para que lo vean. Está muy interesante y le va a arrojar mucha luz a la, ¿verdad? A la luz de la palabra, valga la redundancia. Aquí en pantalla ven la tarea para la próxima lección, el miércoles. Va a ser Jeremías 36, 37 y Segunda de Reyes 25 en sus Biblias. Ahí tenemos bastante lectura para la próxima. Pero como siempre les voy a estar compartiendo también el videíto de introducción que siempre le va a dar el contexto y le va a explicar todo muy bien ahí. Con el favor de Dios, pues nos vamos a ver el miércoles y les voy a estar compartiendo todo. Ok, vamos entonces a cerrar con una oración. Oramos. Amado Gra- Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu amor que sobrepasa todo entendimiento humano. Por tu gracia en Cristo Jesús, nos has abierto el camino nuevamente para poder acercarnos a ti. Por tu Espíritu Santo nos has permitido entender la verdad de tu palabra y has nutrido la fe que has puesto en nuestros corazones a través de ella. Ayúdanos a vivir conforme a tu amor y a tu voluntad ante toda adversidad. Y de esa misma manera, ayúdanos a reflejar tu amor y tu verdad a todos aquellos que nos rodean. En el glorioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora sí, voy a parar aquí la grabación y nos despedimos entonces.